Nunca me había sentido tan idiota en toda mi vida. Imagina esto, estás en un restaurante en el centro de Valencia, celebrando el cumpleaños de tu suegra con tu esposa, tus hijos y algunos amigos de la familia. Estás bebiendo una copa de vino, charlando de política con el cuñado pesado, cuando tu esposa se levanta para hacer una llamada rápida. 5 minutos después, uno de los camareros, un chaval de veintitantos, tatuado hasta el cuello y con pinta de modelo de Zara, entra al comedor desde la terraza trasera, ajustándose la bragueta. No sé por qué lo miré. Pero lo hice. Y él me miró de vuelta. Y sonrió. Y justo detrás de él, a unos pasos, apareció Laura. Mi mujer. Peinada perfecta. Maquillada. Respirando agitada. Y en ese momento, lo supe. No hizo falta revisar mensajes, ni contratar a un detective privado. No hubo conversaciones sospechosas ni llamadas colgadas en mitad de la noche. No, no. Fue más simple. Más brutal. Más directo. Yo vi con mis propios ojos cómo se había follado a otro a espaldas mías mientras yo cortaba jamón para su madre. ¿Quieres saber qué hice? Nada. Seguí bebiendo. Me tragué la rabia, el vino y los 12 años de matrimonio de un solo trago. Porque mis hijos estaban ahí. Porque su madre estaba ahí. Porque no era el momento. Porque, por alguna razón estúpida, todavía me importaba quedar como un hombre decente delante de todos. Pero en mi cabeza ya había empezado la guerra. El día después del cumpleaños de mi suegra, me desperté antes que nadie. Laura seguía durmiendo, boca abajo, como si la noche anterior no hubiese pasado absolutamente nada. Me senté al borde de la cama, mirándola, intentando entender cómo era posible esa calma en su rostro, esa paz en su postura, ese cuerpo que hace 24 horas creía mío y que ahora me parecía ajeno, sucio, usado. No dije nada. Me vestí y me fui a la cocina. Ni café, ni desayuno. Solo necesitaba espacio para pensar. No era cuestión de si me había engañado, eso ya lo sabía. Lo había visto en la cara de ese camarero, en su forma de mirarme, en el nerviosismo de Laura cuando volvió a la mesa y dijo que había llamado a su hermana. Todo encajaba. Lo único que me faltaba era saber cuánto tiempo llevaba haciendo esto, si era algo de una sola vez, lo cual dudaba, o si simplemente había estado riéndose de mí durante meses o incluso años. Porque una cosa es ser traicionado. Otra, mucho peor, es saber que has estado durmiendo tranquilo mientras alguien desarma tu vida con calma. Durante el desayuno, intenté actuar normal. Los niños hablaban de cosas sin importancia. El mayor, Alejandro, contaba que había soñado con el fin del mundo. La pequeña, Claudia, quería ir al cine a ver una película que seguramente iba a odiar. Laura sonreía, participaba, servía zumo, y se comportaba como si no hubiese salido al patio trasero de un restaurante a que un tipo le bajara las bragas mientras yo hacía de payaso familiar. Y eso fue lo que más me jodió. Su habilidad para fingir. Su calma. Su rutina. ¿Cuántas veces antes lo había hecho? ¿Cuántas cenas, cuántos viajes, cuántos cumpleaños compartidos con su amante habían pasado delante de mis narices mientras yo planeaba regalos o pensaba en cómo sorprenderla en Navidad? Ese día, tomé una decisión. No la iba a enfrentar todavía. No iba a gritarle, ni llorar, ni romper cosas. Iba a observar. A escuchar. A seguirle el juego. Porque necesitaba entender hasta dónde había llegado, hasta qué punto había convertido nuestra vida en una mentira. Y si iba a destruir mi matrimonio, al menos quería hacerlo con datos, con detalles, con pruebas que me permitieran hundirla sin que pudiera negar nada. Así que durante toda esa semana, me volví alguien más. Dejé de hablarle de mí. No le conté nada de lo que pensaba ni de cómo me sentía.
Me convertí en un espejo. Respondía con monosílabos, sonreía cuando ella lo hacía, fingía estar cansado cuando ella venía a abrazarme por detrás. Me convertí en el hombre que ella decía querer, callado, predecible, amable y completamente ausente. Y funcionó. En 3 días, Laura bajó la guardia. El jueves por la tarde, me pidió que me encargara de recoger a los niños porque ella iba a salir a tomar algo con Lucía. Otra vez Lucía. Su amiga soltera, fiestera y convenientemente sin pareja, la coartada perfecta. Acepté sin protestar. La besé en la mejilla como si todo estuviera bien, y le deseé que se divirtiera. Cuando salió por la puerta, esperé 5 minutos y luego salí yo. Había dejado mi coche aparcado en otra calle, lejos de casa. Seguí caminando con calma, sin prisa, asegurándome de que no me viera. La vi a lo lejos, esperando en la esquina. No con Lucía. Con él. No llevaba uniforme de camarero, pero era el mismo tipo del restaurante. Esta vez vestía ropa normal, camisa ajustada, vaqueros, gafas de sol. Se abrazaron como si fueran pareja. No hubo prisas. No había tensión. Era natural. Fluido. Ella estaba cómoda. Demasiado cómoda. Y eso me confirmó que no era un desliz. Era algo que llevaba tiempo pasando. No lo seguí. No me hizo falta. Ya lo sabía. Volví a casa, recogí a los niños, les preparé la cena, les ayudé con los deberes, y cuando se acostaron, me senté en el sofá con una cerveza en la mano, sin mirar la televisión, sin mirar el móvil, sin pensar en nada concreto. Sentía que mi cuerpo seguía funcionando, pero que yo, como persona, me había apagado. Y en ese silencio absoluto, en esa calma de mierda, me di cuenta de algo que me dolió incluso más que la traición, yo ya no la quería. Había amor, claro. O algo parecido. Historia, recuerdos, costumbre. Pero no quedaba deseo. No quedaba admiración. La Laura que tenía delante ya no era la mujer que yo había conocido. Era otra. Una que mentía sin pestañear, que se follaba a otro y luego me daba la mano frente a nuestros hijos. Una mujer capaz de mirar a sus hijos a los ojos después de haber estado con otro en un coche, en un baño, en un hotel barato. No podía respetarla. Y si no podía respetarla, entonces, ¿qué coño estábamos haciendo? Cuando volvió a casa esa noche, la escuché quitarse los tacones en la entrada. Caminó descalza hasta la cocina, bebió agua del grifo, y subió al dormitorio. Se metió en la cama sin decir nada. No me preguntó por el día. No mencionó a Lucía. Solo se giró hacia un lado y se quedó dormida. Yo entré 20 minutos después. Me tumbé junto a ella. Y por primera vez, me di cuenta de que no me importaba si desaparecía en ese instante. No me importaba si al día siguiente se iba con él para siempre. No me importaba si todo esto se acababa. Porque en ese momento, supe que ya se había acabado. El sábado por la tarde, Laura estaba preparando una lasaña en la cocina como si nada pasara. Llevaba puesta una camiseta de tirantes y unos pantalones cortos, el pelo recogido, la cara limpia, sin maquillaje, y cantaba en voz baja una canción antigua que sonaba en la radio. Yo la observaba desde la puerta del comedor, sin moverme, con los brazos cruzados. No sentía rabia en ese momento, tampoco tristeza. Era algo más parecido al asco. Me costaba entender cómo podía actuar con tanta naturalidad después de lo que había visto. No tenía idea de que la había seguido, de que sabía lo de su amante, de que había visto cómo se abrazaban en plena calle como adolescentes sin vergüenza. Y ahí estaba, rayando queso, como si estuviéramos en 2012 y todo estuviera bien. Entré en la cocina sin decir nada. Me apoyé contra la encimera frente a ella. Laura me miró un segundo,
sonrió de forma automática y volvió a lo suyo. Solo entonces abrí la boca. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con ese imbécil? El sonido del rallador se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. Su sonrisa desapareció de golpe. Levantó la vista, me miró sin parpadear, y durante 3 segundos no dijo nada. Fue la primera vez en toda nuestra relación que vi miedo en sus ojos. ¿De qué hablas? Respondió finalmente, fingiendo una voz tranquila que no le salía natural. No hagas eso. No me tomes por gilipollas. Te vi. El jueves. En la calle. Con él. Vi cómo te besabas con ese desgraciado que te follaste en el puto restaurante delante de mi cara. No necesito que me confirmes nada. Solo quiero que me lo digas. Quiero escucharlo de tu boca. Laura dejó el rallador sobre la mesa, se quitó los guantes de cocina con calma y los dejó junto al fregadero. Se apoyó también en la encimera y suspiró. Fue un error. Solo pasó un par de veces. Pensé que ya lo habías notado, por cómo estabas actuando últimamente, con ese silencio y tus miradas. Lo sabía, pero no quería decirlo. Me dio miedo perder lo que tenemos, lo que hemos construido. ¿Lo que tenemos? ¿De verdad vas a decir eso ahora? ¿Después de reírte de mí con otro tío mientras nuestros hijos cenan en la mesa? ¿Después de acostarte con él como si nuestra vida fuera una excusa? ¿Eso es lo que tenemos para ti? No te estoy justificando nada. Lo que hice estuvo mal. Muy mal. Me arrepiento, joder, pero no es tan sencillo. No fue algo planificado. No me levanté una mañana pensando que iba a traicionarte. Claro, fue un accidente. Te tropezaste y caíste sobre su polla. Laura me miró con rabia. No me hables así. ¿Y cómo quieres que te hable? ¿Con flores? ¿Con una puta serenata? Te estoy diciendo que me equivoqué, que no lo supe manejar, que estaba perdida. Me sentía sola, me sentía invisible. Tú ya no me tocabas, ya no me mirabas como antes. Siempre estabas cansado, siempre ocupado. Y tú no sabías cómo abrir la boca y decir algo, ¿no? La solución era bajarte las bragas con otro y luego venir a casa a hacerme creer que todo iba bien. ¿Eso era más fácil que hablar conmigo? No lo entiendes. No sabes lo que se siente cuando tu marido deja de desearte, cuando el silencio en casa se vuelve normal. ¿Y tú sabes lo que se siente al ver a tu mujer besarse con otro después de haber preparado la cena para su madre? ¿Tú sabes lo que se siente al dormir con alguien que sabes que te está mintiendo en la cara cada día? Hubo un silencio incómodo. Un silencio de esos que ya no se pueden llenar. Ella bajó la cabeza. No era solo sexo. Me sentía viva con él. Me hacía sentir deseada otra vez. Me miraba como tú ya no lo haces. Y lo sé, eso no lo justifica. Pero es la verdad. ¿Y entonces qué? ¿Pensaba seguir con esta farsa? ¿Seguir acostándote con él y luego venir a casa a jugar a la madre ejemplar? No. Lo terminé. El jueves fue la última vez. Le dije que no podía seguir. Que tenía que arreglar lo mío contigo. ¿Arreglar? No hay nada que arreglar, Laura. Esto no es una discusión de pareja. Es una traición. Una que tú decidiste repetir. No te pillé una vez en una noche loca. Te pillé en mitad de algo que llevas tiempo haciendo. Y encima me mientes en la cara con esa tranquilidad tuya de siempre. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrodille? ¿Que me humille? ¿Que me eches de casa? No, no quiero nada. Solo quería saber si tenías los ovarios de admitirlo. Y ya lo has hecho. Así que gracias. Ella me miró sin entender. Su respiración era inestable. Parecía a punto de llorar.
pero no dije nada más. Me giré y salí de la cocina. Subí las escaleras despacio. Cerré la puerta del dormitorio. Y por primera vez en toda la semana, me sentí tranquilo. No en paz. Tranquilo. Porque ya no tenía dudas. Porque ahora empezaba lo que realmente esperaba, mi venganza. El domingo por la mañana, Laura intentó hablar conmigo como si nada hubiese pasado, como si la noche anterior no nos hubiéramos dicho las peores cosas de nuestras vidas. Desayunó con los niños, se rió con ellos, y me miraba de reojo como esperando que yo reaccionara, que dijera algo, que la perdonara con un gesto, como tantas otras veces en otras discusiones que ahora, comparadas con esto, parecían una broma. Yo seguí mi rutina sin decir una palabra, sin mirarla, sin mostrar ni el más mínimo interés. No era silencio pasivo, no era resignación. Era cálculo. Frialdad. Había tomado una decisión, y no era de las que se dicen, era de las que se hacen. Llevaba años trabajando desde casa, lo que me daba la ventaja de conocer cada rincón de nuestra vida doméstica, cada contraseña, cada recibo, cada calendario digital que compartíamos. Sabía dónde estaban los extractos del banco, los correos de su cuenta conjunta, las copias digitales de todo lo que ella pensaba que tenía bajo control. Lo primero que hice fue mover todo el dinero de nuestras cuentas conjuntas a una cuenta a mi nombre que ya tenía de antes del matrimonio. No era ilegal, todo era transparente y trazable, pero lo suficiente para que Laura se quedara sin acceso inmediato a nada. Luego, cancelé las tarjetas de crédito adicionales a su nombre y desvinculé su móvil del sistema de banca online. No era para arruinarla, no todavía. Era para que sintiera el peso de depender de mí otra vez. Para que no pudiera moverse sin darse cuenta de que todo lo que había disfrutado estos años, incluso la comodidad de gastar sin mirar, era gracias a mí. Después vino lo delicado. Sabía que tenía que enfrentar a Sergio, ese idiota del restaurante. Pero no como un loco con ganas de pegarle, eso habría sido inútil, barato y fácil para ella de usar en mi contra. En vez de eso, le envié un mensaje desde un número nuevo. No amenazante. No agresivo. Solo directo. Le dije que sabía todo, que tenía pruebas, que había visto cómo salía con mi mujer en más de una ocasión, que había documentos, grabaciones, fechas, y que si quería evitar problemas mayores, más le valía desaparecer. No respondía, pero sabía que lo había leído. Le escribí lo suficiente como para que supiera que no estaba lidiando con un marido desesperado, sino con alguien que pensaba fríamente. En paralelo, contacté a su jefe. Laura trabajaba en una pequeña empresa de publicidad en el centro. Me hice pasar por un cliente interesado en una campaña, conseguí el correo directo del responsable de recursos humanos, y le envié un correo anónimo con fotos tomadas del perfil de redes sociales de Sergio y capturas de pantalla de mensajes entre él y Laura, los pocos que había conseguido recuperar de la nube porque, aunque ella pensaba que todo se borraba, no contaba con que tenía sincronizaciones automáticas en el ordenador. El correo estaba redactado con calma, sin insultos ni dramas. Solo con los datos necesarios para que supieran que una de sus empleadas estaba teniendo relaciones con alguien vinculado a su negocio, en horas laborales, y usando recursos de la empresa para mantener su aventura. La siguiente jugada fue aún más quirúrgica. Me senté con los niños, sin Laura presente, y les dije que íbamos a hacer unos cambios. Que durante unas semanas se iban a quedar más tiempo con sus abuelos, que mamá y papá necesitaban tiempo para hablar de cosas de adultos. No les di detalles, no los metí en el barro, pero tampoco les mentí. No los traté como tontos. Les dije que a veces, los adultos también se equivocan, y que yo iba a hacer todo lo posible para que ellos no se vieran afectados. Se lo conté con calma, con cariño, con la voz firme pero sin dramatismo. Me sorprendió ver que Alejandro, el mayor, ya sospechaba algo. Claudia no tanto,
pero se aferró a mi brazo como si supiera que algo importante estaba pasando. Cuando Laura volvió del supermercado esa tarde y encontró la casa vacía, los niños con sus padres y mis cosas del despacho cambiadas de lugar, se le borró la sonrisa. Me preguntó qué había pasado, por qué había hecho eso. Ahora vas a tener tiempo para pensar. Para reflexionar sobre lo que valen tus decisiones. Ya no vas a tener tarjetas, ni acceso al dinero, ni a los niños. No es un castigo, es un ajuste. Vos rompiste las reglas, yo solo actualicé el tablero. No puedes hacer esto, me dijo. Ya lo hice. Se puso a gritar, diciendo que estaba loco, que estaba reaccionando como un enfermo, que no tenía derecho a mover el dinero ni a mandar a los niños con sus padres sin consultarla. Tú tampoco me consultaste cuando decidiste abrirte de piernas con otro en medio de una cena familiar. Así que no vengas a hablar de derechos ahora. Intentó empujarme, luego lloró, luego suplicó. Me habló de los niños, de los años juntos, de todo lo que habíamos pasado. Me dijo que ella sabía que había hecho algo terrible, que estaba dispuesta a ir a terapia, a dejar de trabajar, a hacer lo que fuera necesario para que yo volviera a confiar en ella. No quiero que cambies, Laura. Quiero que desaparezcas. Y con eso, me fui de la casa. No di un portazo. No la amenacé. No le grité. Simplemente salí. Sabía que ahora le tocaba a ella sentir el vacío, el silencio, la falta de poder. Yo ya había vivido eso durante semanas. Ahora le tocaba a ella cargar con la consecuencia de sus actos. Porque lo único que no iba a permitir era que me destruyera en silencio. Si ella había elegido jugar sucio, entonces yo también podía hacerlo, pero sin esconderme, sin mentir, sin fingir que todo estaba bien. Mi venganza no fue una explosión. Fue un corte limpio. Una semana después de haberme ido de casa, Laura me pidió vernos. No usó un tono suplicante ni agresivo, simplemente me mandó un mensaje corto diciendo que necesitábamos hablar, que no quería más gritos ni peleas, que solo quería entender qué íbamos a hacer a partir de ahora. Acepté verla, no porque tuviera dudas sobre lo que quería, sino porque necesitaba cerrar ese capítulo con palabras claras y sin interrupciones. Quedamos en un café discreto, lejos del centro, donde nadie nos conociera. Cuando llegué, ella ya estaba sentada, vestida de forma sencilla, sin maquillaje, con el rostro visiblemente agotado. No se levantó al verme, no intentó abrazarme ni mostrar afecto. Me limité a sentarme frente a ella y esperar. Gracias por venir, dijo en voz baja. No sabía si lo harías. Quiero dejar las cosas claras. No para ti, sino para mí. Laura asintió y bajó la mirada. Se notaba nerviosa, como si hubiera ensayado lo que quería decir, pero no supiera por dónde empezar. No tengo excusas. He pensado mucho en lo que pasó. En todo. Lo arruiné. Y no te estoy pidiendo que me perdones, sé que no puedo pedir eso. Pero necesito saber si esto es el final o si todavía hay algo que salvar. ¿De verdad crees que queda algo? No lo sé. Solo sé que lo que hiciste después de todo fue más duro de lo que esperaba. Lo del dinero, los niños, la frialdad. Me dejaste sin aire. Me quitaste el control de todo y lo hiciste sin levantar la voz. Nunca imaginé que fueras capaz de algo así. Te equivocaste. Como te equivocaste en todo lo demás. Pensaste que yo iba a quedarme callado, que iba a tragarme tu traición como si fuera un error pasajero, que me iba a conformar con tus disculpas. Yo no sabía cómo ibas a reaccionar. Me aterró decírtelo antes. Me daba miedo perderte. Y sí, fui cobarde. Busqué fuera lo que no tenía en casa. Y eso no justifica nada, pero es lo que pasó. Y ahora que lo perdiste todo, ¿te das cuenta? Porque no fue solo una infidelidad. Fue una cadena de decisiones.
fue mirar a otro hombre y decidir que merecía tu cuerpo, tu tiempo y tu atención más que yo. Fue volver a casa después de estar con él, sentarte con tus hijos, besarme en la mejilla, y fingir que todo era normal. ¿Tú entiendes lo que eso significa? Sí, lo entiendo. Y me siento sucia cada vez que lo pienso. Pero también entiendo que no puedo volver atrás. Que ya no depende de lo que yo quiera. Por eso te lo pregunto, ¿tienes alguna intención de seguir conmigo o debo asumir que esto se terminó? La miré durante un buen rato. No con odio, no con tristeza. Con cansancio. No físico, sino mental. Como quien ha llegado al final de un trayecto largo y ya no tiene ganas de volver a empezar. No tengo intención de seguir. No quiero hacer terapia de pareja. No quiero reconstruir nada. No quiero volver a casa y fingir que confío en ti. No quiero que mis hijos vean cómo trato de quererte a la fuerza. ¿Y los niños? ¿Les vamos a decir la verdad? Les voy a decir que papá y mamá no pudieron seguir juntos, que a veces las parejas se rompen, y que no es culpa suya. No los voy a usar para castigarte, ni voy a ponerlos en tu contra. Pero tampoco voy a mentir. Si me preguntan, voy a decir la verdad con las palabras justas. ¿Y tú? ¿Vas a rehacer tu vida? No lo sé. No estoy pensando en eso. En este momento solo quiero estar en paz. Volver a ser yo sin tener que fingir que todo está bien. Volver a dormir sin preguntarme dónde estás, con quién hablas, por qué llegas tarde. Laura se quedó en silencio. Sus ojos estaban rojos, pero no lloraba. Tal vez ya no le quedaban lágrimas o tal vez sabía que llorar no iba a cambiar nada. Miró hacia la ventana un instante, respiró hondo y luego volvió a mirarme. Quiero que sepas que a pesar de todo, no te dejé de querer. Pero te fallé. Y ese error lo voy a pagar el resto de mi vida. Eso es cosa tuya. Yo ya decidí dejar de cargar con tus decisiones. Nos quedamos en silencio unos minutos más. Luego, ella se levantó y me miró por última vez. Si alguna vez necesitas algo para los niños, estoy disponible. No voy a pelear por visitas, ni por dinero. Solo quiero que ellos estén bien. Eso es lo único que tenemos en común ahora. Laura asintió, se dio media vuelta y se fue. No miró atrás. No dijo adiós. Yo tampoco lo hice. No era necesario. Ya no éramos nada. Después de aquella conversación con Laura, no volví a verla en persona. Todo lo que tuvimos que resolver lo hicimos por correo electrónico o mensajes puntuales. El proceso fue rápido porque yo ya lo tenía todo preparado, incluso antes de que ella supiera que el final era inevitable. El divorcio se firmó sin discusiones, sin tribunales, sin escenas de drama. Se quedó con algunas cosas de la casa, aceptó un acuerdo económico razonable y pactamos un régimen de visitas flexible con los niños. No hubo negociaciones largas porque, a esas alturas, los dos sabíamos que no había nada que pelear. Ella ya había perdido, y yo ya no tenía interés en castigarla más. Lo más difícil fue hablar con Alejandro y Claudia. Me senté con ellos un sábado por la tarde, los llevé a un parque cerca del piso al que me había mudado, y les expliqué lo que había pasado. No entré en detalles, no mencioné a Sergio ni a la traición. Solo les dije que su madre y yo habíamos tomado caminos distintos, que nos habíamos hecho daño, que ya no podíamos seguir siendo pareja. Alejandro me miró con rabia contenida. Claudia se puso a llorar. Les dije que no era culpa suya, que nada de esto cambiaba el amor que teníamos por ellos. No fue suficiente, lo sé, pero fue lo más honesto que pude darles. En los días siguientes, Laura intentó suavizar el golpe con ellos. Les compró regalos, los llevó a sitios, les cocinó sus platos favoritos. Yo hice lo contrario. Me dediqué a estar con ellos sin hacer grandes cosas.
Me senté con ellos a ver películas, los llevé al colegio, les ayudé con los deberes, escuché sus silencios. Al principio fue incómodo, pero con el tiempo entendieron que yo no estaba compitiendo. Solo estaba ahí. Sin adornos. Sin mentiras. Sin disfrazar lo que sentía. A nivel personal, el cambio fue extraño. De un día para otro, pasé de ser un hombre casado con una rutina predecible a un tipo solo en un piso pequeño, con las paredes en blanco y el silencio como única compañía. No lo sufrí como esperaba. Al contrario, sentí cierto alivio. Ya no tenía que justificar mis horarios, ni revisar señales, ni caminar con sospechas. Podía hacer lo que quisiera, cuando quisiera, sin que eso implicara desconfianza o discusiones. Mis amigos cercanos se enteraron con el tiempo. Algunos lo sabían desde antes porque yo les había ido contando cosas cuando todo empezó a romperse. Otros se sorprendieron, pero no tanto por la ruptura sino por la forma en que la manejé. Todos esperaban que estallara, que hiciera una escena, que la expusiera públicamente. Pero yo no quería eso. Nunca se trató de venganza por el simple hecho de hacer daño. Se trató de equilibrio. Ella rompió algo importante, y yo respondí quitándole el control de todo lo que había dado por hecho. No la odié. Todavía no la odio. Tampoco la perdoné. Simplemente la eliminé de la ecuación de mi vida. Ahora es solo la madre de mis hijos, y eso ya es bastante. Cuando me cruzo con ella en la puerta del colegio o en reuniones familiares puntuales, la trato con respeto. Cordialidad mínima. Y ella hace lo mismo. Ninguno de los dos finge que todo está bien. No somos amigos, no compartimos confidencias, no intercambiamos más palabras que las necesarias. Lo que aprendí de todo esto no fue una lección sobre el amor, ni una epifanía sobre la fidelidad. Aprendí a identificar los silencios que no dicen nada y las excusas que suenan demasiado correctas. Aprendí que no hay gesto más inútil que perdonar cuando no se ha pedido perdón de verdad. Aprendí que no se puede construir una relación donde uno siempre da y el otro solo toma. Aprendí que el respeto no se recupera con palabras, sino con actos. Y, sobre todo, aprendí que perder a alguien que no te valoró no es una tragedia. Es una liberación. Ahora tengo una rutina distinta. Trabajo igual que antes, pero con más enfoque. Paso más tiempo con mis hijos, y cada minuto con ellos me parece más importante que todo lo que viví en ese matrimonio. He vuelto a salir algunas veces, sin prisa, sin expectativas. No estoy buscando una nueva relación, ni tengo la necesidad de llenar el vacío con otra persona. Si llega, llegará. Y si no, no me preocupa. No necesito a nadie para sentir que tengo una vida completa. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, me vienen imágenes sueltas de lo que pasó. No son recuerdos que me atormenten. Son datos, como piezas de un caso cerrado. Veo a Laura saliendo del restaurante, ajustándose la ropa, sin saber que yo la había visto. Recuerdo su cara cuando le dije que sabía todo. Su voz cuando intentaba justificarse. Y luego, su mirada cuando le dije que no quería reconstruir nada. Esas imágenes no me producen rabia. Me recuerdan que tomé la decisión correcta. No me considero una víctima. Fui un hombre engañado, sí. Fui humillado, manipulado y traicionado. Pero también fui alguien que supo actuar con cabeza cuando más dolía. No fui perfecto, pero fui justo. Y eso me basta. Así terminó todo. Sin gritos, sin reconciliaciones falsas, sin segundas oportunidades que solo sirven para repetir errores. Cerré la puerta, tomé mis cosas, y seguí con mi vida. Porque a veces, lo más valiente que uno puede hacer no es quedarse y luchar. Es irse sin mirar atrás.